a 40. Muy bien. Entonces, ya sabemos que estamos en mitosis, ¿cierto? Acá están las fases. Por eso yo le digo, a mí me servía mucho recordar todos estos nombres como PMAT, que eran las primeras letras de cada proceso. Obviamente también hay que estudiarse qué pasa en cada parte, ¿cierto? Porque si no sirve solo saberse que uno es profase, metafase, anafase y telofase, si no tiene claro qué es lo que pasa. Entonces, en la profase, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hace la profase en la mitosis? Vamos, con confianza. Lean sus apuntes pasados. ¿Recombinación o no? ¿Qué dijo? ¿Recombinación? ¿Eso ocurre en la mitosis o en la meiosis? La recombinación. En la meiosis. Exacto, pero y aquí estamos hablando de mitosis, ¿cierto? Entonces no hay recombinación o crossover en la profase. Eso tienen que tener muy, muy claro y diferenciar. La mitosis, ¿cierto? Es reproducción sexual o reproducción asexual. Mitosis es asexual. Exacto, entonces si es asexual, no va a haber recombinamiento del ADN porque eso se da en las células sexuales. Y eso es de la fase de la meiosis. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿qué pasa en la profase? Condensación, profe, empieza a desaparecer el nucleolo, la envoltura nuclear. La membrana del núcleo, ¿cierto? Entonces la profase, tienen que recordar que empieza a... Hay una profase inicial y una profase tardía. En la inicial, ¿cierto? ¿Qué es lo que se ve en rojo con azul aquí en los extremos? Los centriolos. Los centriolos, ¿cierto? Los centrómeros se empiezan a movilizar, ¿cierto? A los extremos opuestos, los polos opuestos de nuestra célula. Empiezan a aparecer, eso en azul, ¿qué es? ¿Cómo se llama? El uso. El uso mitótico, ¿cierto? Los túbulos mitóticos que se van a unir o se van a empezar a movilizar. ¿Qué va a movilizar una vez que se une? Eso que está ahí en el centro, ¿qué es lo que va, qué se va a unir esos túbulos? ¿A qué se va a unir? A la cromátida. Exacto, ¿cierto? En este caso ya van a estar unidos las cromátidas o se van a hacer llamar cromosomas. Esos que están en X son los cromosomas. Cuando usted los ve en palito, en bastón, así como acá, estarían cromátidas. Cuando unidos así en X, son cromosomas, ¿cierto? Esos túbulos, ¿cierto? Mitóticos, o el uso mitótico que se va a empezar a formar, ¿a qué parte de nuestro cromosoma se va a unir? Al cinetocoro. Al cinetocoro, ¿correcto? Es ahí donde nuestros microtúbulos, ¿cierto? Que vienen de nuestros centrosomas, van a movilizar los cromosomas a los polos opuestos después, o los van a alinear. La función de estos centrómeros, de este centriolo, es movilizar nuestros cromosomas. Por eso se empieza a aparecer el uso mitótico, ¿cierto? Y se va a unir al cromosoma porque es la única forma que lo va a poder movilizar del centro o donde lo quiera llevar para hacer la división. Entonces la fase tardía es cuando ya se unió estos microtúbulos al cinetocoro del cromosoma. Por eso le llaman fase inicial, donde se prepara, ¿cierto? Se empieza a disolver la membrana del núcleo, ¿cierto? Para quedar suelto dentro de esta célula y unidos a los microtúbulos de los centriolos van a ser movilizados. Y esa sería ya cuando están unidos la fase tardía de la profase, ¿ya? ¿Qué fase está acá? Describiéndose. La tardía. De la profase. La profase tardía, ¿cierto? Profase. Exacto, profase inicial, profase tardía. En la profase, ¿cierto? Nuestra célula se empieza a disolver la membrana de nuestro núcleo, porque aquí ya no está, si se fija. Ya quedaron sueltos y están unidos a ¿qué cosa? Al uso mitótico. El uso mitótico es todo esto, pero están unidos específicamente a los túbulos centriolos mitóticos. Los centriolos están acá en los extremos. Cuando esos azulitos son túbulos mitóticos.
todo esto se llama uso mitótico. Entonces, para que sea más específico, los centriolos se despliegan estos túbulos mitóticos donde van a ir unidos nuestros cromosomas en el centro. ¿Y en el centro cómo se llama? Cinetocoro. El cinetocoro. Muy bien. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá en esta fase? ¿Cómo ustedes saben que esta imagen, si yo le sacara el nombre, cómo saben ustedes que está en la metafase? Que están alineados. Exacto. ¿Alineamiento o no? Sí, porque no es más que eso, la metafase, ¿cierto? Es el alineamiento de nuestros cromosomas en la línea medial de la célula, ¿cierto? Porque están en el centro ordenaditos. Eso hace la metafase, no es más que eso. Y da comienzo, ¿cierto? Cuando ya empieza, acá ¿cómo se llaman? ¿Cromosomas o cromátidas? Si vienen de un lado a otro. Cromátidas. Cromátidas. Cromátidas, ¿cierto? Porque cuando se llaman cromosomas, cuando ambas cromátidas están unidas. Si no están unidas, se llaman cromátidas. Entonces, empieza, ¿cierto?, en la metafase nuestra división y llevarse a los polos opuestos. Las cromátidas hermanas, ¿cierto?, que se llaman, porque hermanas porque una del otro se unen y se llaman cromosomas, y se van a los polos opuestos para después seguir con la otra fase y dividirse, ¿ya? En la anafase, se fijan, ¿qué empieza a aparecer acá? La membrana. La membrana, ¿cierto?, de nuestra célula o el núcleo de la célula, ¿cierto? Y en el centro se empieza nuevamente a agrupar las cromátidas para formar cromosomas nuevamente, ¿cierto? Entonces, en la anafase empieza, en este caso, a llevarse las cromátidas hermanas a los polos opuestos, ¿ya? En la metafase no se confunde, en la metafase solo se alinean y lo empieza a movilizar. Acá lo está subdividiendo, ¿ya? Pero la división que se da como tal de las cromátidas, ¿cierto?, que lleva los polos opuestos, se da la anafase. Y ahí vuelve a aparecer la membrana de nuestra célula, ¿cierto?, para generar, ¿qué cosa? La división celular. ¿Y cómo se llama esto y esto? ¿El producto final? Dos células, ¿cierto? Diploide. Diploide, que se da en la telofase. Y en la telofase ocurre algo específico. La citocinesis. Exacto, que es el anillo de actina que termina de estrangular la célula, ¿cierto? Al momento que ¡pum!, la divide en dos. Súper claro con la mitosis, ¿cierto? Sí, profe. Eso, convencida. Entonces, acá estamos hablando de mitosis, ¿cierto? No, meiosis. Meosis, meosis. Perdón, ¿quiere ir al baño? No, profe, meosis era eso. Ah, muy bien. ¿Por qué razón es meiosis? Y no es mitosis, lo que usted está viendo acá. Porque el organismo va cambiando, no es igual al otro. Sí, es una forma de ver, pero algo más claro. ¿Por qué es meiosis y no es mitosis según todo lo que está viendo aquí de forma más resumida? Porque igual hay varias otras cosas, pero se ve clarito. En este caso es mitosis, ¿cierto? Meiosis. Eso, una Porque aclaración. se mezcla el ADN, por eso están de dos colores. Claro, una pista, ¿cierto? Es porque aquí se da el crossover, ¿cierto? De nuestros cromosomas, ¿cierto? El intercambio genético. Y por algo más, porque hay dos divisiones. Está la meiosis 1 y la meiosis 2. Recuerde que la meiosis son dos divisiones, al contrario de la mitosis. Y aparte, porque está entregando, ¿qué cosa acá al final? 4 células haploides. 4 células, haploide o diploide. Haploides. Haploide. Correcto. Haploide. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la reproducción o división sexual? ¿Qué cosa es generar? El objetivo, ¿cierto?, es generar 4 células haploide. ¿Por qué razón? Acá es haploide o diploide, Diploide. ¿cierto? Porque tiene 46. Y la meiosis, su funcionalidad es reducir estos cromosomas a la mitad.
Entonces, su objetivo principal, siempre la reproducción sexual va a ser generar 4 células haploides, ¿cierto? Con carga genética de la mamá y del papá. Si acá yo estuviera viendo espermatozoide, ¿uno solo sería funcional o todos? Todos. Todos, Todos. profe. Uno no puede. ¿Perdón? Todos, profe. Muy bien. ¿Y estas 4 células o 4 espermatozoides son todos iguales? Todos distintos. Todos Distintas. distintos. Exacto. ¿Por qué razón? Porque aquí pueden haber espermatozoide X o Y, ¿cierto? ¿Y eso para qué sirve? Después Podríamos decir que si es niño o hija o algo así, ¿o no? correcto, ¿cierto? Después, en nuestra fecundación, ¿cierto? Del óvulo del espermatozoide puede distribuir si es el género femenino o masculino. Muy bien. Clarito, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué ocurre en el meiosis 1? ¿Qué proceso? El crossover, profe. ¿Y en el 2 ocurre también? No. ¿En qué parte se da el crossover? Profase 1. ¿Solo en la profase 1? ¿Estás segura? Sí, profe. Sí. Eso, muy bien. Recuerden, pregunta siempre les va a salir. ¿El crossover se da en la meiosis 1 o la meiosis 2? Meiosis 1. Solo en la meiosis 1, el crossover, ¿cierto? ¿Y en qué parte específica se hace el crossover de nuestros cromosomas? En el quiasma. Exacto. Entonces, el intercambio de nuestro ADN en nuestros cromosomas, ¿cierto? Se va a dar en el quiasma. Porque estos cromosomas, ¿cierto? Van a ser... Imagina que todo esto sería rojo y acá todo esto sería celeste, si no estoy daltónico. Se va a unir en esta zona, en la zona del quiasma, y una parte de este cromosoma va a pasar acá. Por eso se le llama intercambio genético o crossover, y se da en la parte específica a donde se da en el quiasma. Claritos. Acá están las fases. Entonces, recuerda siempre, bueno, a mí me servía PMAT, ¿cierto? PMAT. Entonces usted tiene que saber y deducir qué ocurre en cada de esas fases. Si acá estamos hablando de la interfase, ¿qué tipo de célula es? ¿Diploide o haploide? Diploide. De hecho, hasta se lo escribí. Si sale 2N, son diploides. Tiene 2 veces la carga genética de 46 cromosomas, ¿cierto? Y en la interfase, ¿cuáles son las fases de la interfase? G1, S y G2. Correcto, ¿cierto? G1, donde nuestra célula se empieza a preparar para su división mitótica, en este caso. Meiótica. Eso se empieza a preparar, porque acá estamos hablando de meiosis, ¿cierto? Después duplica o sintetiza su ADN, ¿cierto? Pasa a la G2, se empieza a preparar, o la parte donde se empieza a disolver nuestra membrana nuclear, ¿ya? En la profase 1, dígame la diferenciación entre profase inicial y profase tardía, cualquiera que lo quiera decir. No se asuste. En la utiliza inicial, celular, la profe? célula se prepara. Y en la tardía ya está como todo formado. Entonces en la inicial se empieza a desaparecer el núcleo. En la inicial, ¿cierto? Sí, va más o menos clarito. En la inicial de la profase 1, ¿cierto? Va nuestro centrómero, ¿cierto? O centriolo se van a empezar a movilizar a los polos de opuestos de nuestra célula, ¿cierto? Ya nuestras cromátidas van a estar condensadas, ¿cierto? No van a estar disueltos los cromosomas. En el centro se va a empezar a desaparecer nuestra célula, o sea, nuestra membrana de nuestro núcleo, ¿ya? Dando la fase tardía cuando ya se inició, ¿cierto? El uso mitótico, donde los centriolos ya están posicionados en los polos opuestos de nuestra célula, donde nuestros microtúbulos se van a unir a ¿qué cosa de los cromosomas? Cinetocoro. Al cinetocoro. ¿Para qué razón se unen ahí? Para que después se puedan separar y se van a los polos opuestos. Exacto, para movilizarlo, ¿cierto? Simplemente para eso y para después separarlo, dividirlo, como lo ven aquí en esta fase, ¿cierto? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí en la metafase?
Se alinean en el centro de la célula. En La línea 100. exacto, en la línea del ecuador, ¿ya? En la anafase, ¿qué está ocurriendo? De hecho, se la di muy fácil. Separación. Exacto, ¿de qué cosa? ¿De las cromátidas? Separación de cromatina. Cromosomas. De los cromosomas. cromosoma. ¿Y por qué razón Cromosoma. usted piensa que es un cromosoma y no una cromátida? Porque están los dos. O sea, hay 4 bastones y se separaron 2. No hay uno solo Cromatina dividido. Claro, porque acá está movilizando, ¿cierto?, nuestros cromosomas al extremo de cada célula, pero de forma completa. Esa es una diferencia entre mitosis y meiosis en la anafase. Si se fijan, en la mitosis, la anafase dividía el cromosoma en 2, llevándose cromátidas hermanas a cada opuesto. En el caso de la meiosis, se lleva completo el cromosoma a cada lado opuesto. En la meiosis 1, o en este caso, anafase 1. Entonces, siempre usted va a tener que tener claro que cuando dice profase 1, está en la meiosis 1. Si dice profase 2, está en la meiosis 2. Y aquí ocurre algo distinto en diferencia a la meiosis 1. Sabemos que en la profase se daba, ¿qué cosa también? Mire, eso se nos olvidó importante. En la profase, ¿qué ocurre? Que no ocurre aquí en la profase 2. El entrecruzamiento. crossover. El crossover o entrecruzamiento de ¿qué cosa? De la información genética. De la carga genética, ¿cierto? De cada cromosoma, ¿cierto? En la profase 2 ya no vuelve a ocurrir. Ocurre exactamente todo lo que viene a continuación en la segunda fase, con la diferencia que en la profase 2 ya no hay entrecruzamientos, ya están. ¿Y en qué parte específica se daba el crossover? En la profase 1, ¿cómo se llamaba donde se intercambiaba el ADN? En el quiasma. En el quiasma. Eso lo tiene que tener muy claro. Eso es una diferencia también en la meiosis de profase 1 y profase 2. Las dos ocurren lo mismo, ¿cierto? Se va a empezar a desaparecer la membrana del núcleo, ¿cierto? Van a empezar los centriolos a movilizarse a los extremos opuestos de nuestra célula, aparece el uso mitótico, ¿cierto? Lo empieza a preparar para la metafase 2, pero acá ya no hay entrecruzamiento porque ya se hizo una vez. ¿Ya? En la telofase, clarísimo, ¿cierto? Las células se van a dividir a través de ¿qué cosa? Del anillo de Cuando- actina. Del anillo de actina que se da a eso, al proceso citocinesis, para transformarse en 2 células haploide o diploide. Haploide. No, Ah. diploide. A ver, haploide o diploide, vuelvo a preguntar. 4 haploides. ¿Cuál? ¿En la 1 o la 2? Pregunto, profe, que no escucho nada. En el término de la meiosis 1, ¿qué tipo de célula va a ser? ¿Haploide o diploide? Diploide. ¿Ah? Diploide. No, diploide. Diploide. ¿Todos están de acuerdo que es diploide? Sí. Todos tienen un 1. Porque ¿cómo va a dar? De hecho, ahí lo dice. Ya no puedo ser más claro. Si parte con una célula diploide, ¿por qué si el objetivo de la meiosis es reducir esa carga? ¿Por qué razón después de la meiosis 1 le va a dar otra célula diploide con 46 cromosomas? ¿Verdad, profe? ¿Verdad? Muy bien. Lo bueno es que se van dando cuenta. Entonces, después la meiosis 2, ¿cierto? Tiene los mismos procedimientos, ¿cierto? La interfase G1, S y bla, bla, bla. Y empieza de nuevo la profase, que no se da el entrecruzamiento, ¿cierto? En la metafase vuelve a pasar lo mismo que en la meiosis 1, se alinean nuestras cromosomas en la línea media de la célula, ¿cierto? En la anafase, ¿qué es lo que se está diferenciando entre anafase 2 y anafase 1? ¿Esa es otra diferencia entre meiosis 1 y meiosis 2? En la anafase 1, los microtúbulos llevan las cromosomas a los extremos. Y Sí. la anafase 2 la dividido en cromátidas. Divide nuestro cromosoma, ¿cierto? Y se lleva las cromátidas a los polos opuestos de nuestra célula. Esa es otra diferencia de meiosis 1. En todo el proceso,
Específicamente hay dos lugares donde se diferencian, la profase 1 y la profase 2, donde está el intercambio del ADN, que solo ocurre en la profase 1 en el lugar específico del quiasma. En la anafase 2 y 1 hay también una diferencia. En la anafase 1 los cromosomas se van en completo, no se dividen, lo arrastra de forma completa en su estructura a los polos opuestos de la célula, a diferencia de la anafase 2, que sí ya divide nuestro cromosoma y se va a llevar las cromátidas a cada polo opuesto. Así de claro lo tiene que tener. Así, y yo sé que lo sabe. Entonces, en la telofase, ¿qué está ocurriendo? ¿O qué ocurrió? Porque aquí ya no están unidas todavía. En la telofase 2 se originan 4 células haploides. Exacto. 4 células haploides. Exacto, porque esa es la finalidad de la reproducción sexual. Si fueran células, si aquí dijera 4 células diploides, ¿estaría lo correcto esto? No, falso. Exacto, si a usted le sale una pregunta de verdadero o falso, diga, el producto final de la meiosis 2 son 2 o 4 células, mejor dicho, diploides. ¿Está lo correcto, verdadero o falso? Falso, profe. Falso. Falso, falso, falso. Muy bien, continuamos. ¿Qué estamos viendo acá? La Ya vimos, gametogénesis. Formación ADN. ya vimos el ADN, ya vimos mitosis, ya vimos meiosis. ¿Qué viene acá? ¿Cómo se llama a esos dos La procesos? gametogénesis, profe. ¿Cómo qué? Gametogénesis. Gametogénesis. Eso quería escuchar. Estos dos nombres, ¿cierto? La espermatogénesis y la ovogénesis, se llama gametogénesis. ¿Y qué es la gametogénesis? Sí. Producción de gametos. La formación de gametos femenino y masculino, ¿cierto? Y si ya sabe lo que es mitosis y meiosis, ¿qué es lo que se está dando, por ejemplo, en esta parte? ¿Mitosis o meiosis? Mitosis. Mitosis, ¿cierto? ¿Estás segura? Sí. ¿Por qué razón es Meiosis. mitosis? ¿Alguien dijo lo contrario que no? Vamos, chiquilla. ¿Mitosis o meiosis? Quiero una respuesta. Meiosis. Por Mitosis, implantación profe. al óvulo. Mitosis. Es que escucho a alguien decir meiosis en esta parte. Quiero que esa persona me responda y me diga por qué sería meiosis en este ciclo. ¿Por la implantación al óvulo o no? Disculpe, no la entendí. ¿Qué cosa dijo del óvulo? Vamos, sin miedo, si no, aquí todos vamos a aprender. Y así usted también le va Ay, profe, no sé. Es que eso después se implanta la implantación del óvulo sería meiosis, porque se va implementando o no estoy mal. Está desorientada, no está mal. Lo que pasa es que si usted ve que dice 2N en esta parte, ¿eso sería mitosis o meiosis? Yo digo que es meiosis, pero no sé cómo comentar. O sea, Anote como apunte. 2N son dos células, o en este caso, células diploides. La 2N significa que son células diploides, serían 46 cromosomas. Entonces, si usted está viendo que es una célula diploide de 46 cromosomas, ¿sigue pensando que es meiosis esta parte? no. ¿Por qué razón entonces ahora sería, por qué razón en este caso sería mitosis? ¿Cuál es el producto final que está entregando? Vamos, sin miedo, yo no lo estoy cuestionando en nada, solo la quiero orientar. Recuerde que la mitosis, ¿cierto? Como producto final, siempre va a entregar células ¿de qué tipo, chiquillas? Diploides. Diploides, ¿cierto? Entonces, para que usted esté orientada y más clarita, cada vez que vea 2N, está hablando y viendo una célula diploide. Entonces, no podría ser un resultado de este proceso meiosis, porque el objetivo principal de la meiosis es la reproducción gamética, que son, acá lo muestra, sí. Bueno, acá está mostrando la unión de dos, por eso se vuelve a diploide, pero esto de acá, ¿qué sería? ¿Qué tipo de célula sería la que está entregando esta fase? La que estaba recién Haploides. conversando conmigo. Haploides, profe. Diploide, ¿cierto? ¿Por qué razón sabe que es diploide y no haploide? O al revés.
¿Por qué razón sabe que esto es haploide y no diploide? Porque tiene la mitad de la información genética, profe. Y exacto, y algo más fácil, si sale una célula con la letra N de niño, está hablando automáticamente que no tiene 46 cromosomas, sino que tiene la mitad. Recuerde que la gametogénesis o la reproducción sexual lo que busca de una célula 23. diploide, ¿cierto? Es de bajar o partir a la mitad, por decirlo así, la carga genética de 46 cromosomas a 23 cromosomas. Y lo diferencia una célula en 2N, haploide, perdón, diploide, y en una célula con la letra N, que sería, al revés, ya me confundí yo. Diploide acá, 2N, y N haploide. Esa es la diferencia, que tiene 46 cromosomas y 23 cromosomas. Entonces, vuelvo a preguntarle a la niña que estábamos conversando recién. Esta parte, ovogénesis o espermatogénesis, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es mitosis o meiosis? No se sienta abrumada, solo estoy preguntando para ir aclarando, para saber si me entendió y me comprendió. Diploide. Ya, pero ¿qué fase está ocurriendo acá? ¿Mitosis o meiosis en esta parte? Mitosis. Sí. Con seguridad respóndame, para saber si entendió, así yo le puedo volver a explicar. De hecho, acá está mostrando un ser humano. Sí, mitosis, profe, mitosis. Mitosis, ¿cierto? ¿Y por qué razón sería mitosis? ¿Cuál es el producto final que está entregando esta división celular? Sería que 2N serían diploides a partir de... Exacto, serían diploides porque tienen 46 cromosomas. Recuerde que usted y yo tenemos células de 46 cromosomas, pero si estuviéramos hablando de una reproducción sexual, sus cromosomas se van a dividir en dos. Y aquí está dándose, ¿qué cosa se está dando acá? ¿Qué tipo de división? ¿Mitosis o meiosis? Mitosis. ¿Mitosis o meiosis? Meiosis. Recuerde que la mitosis es lo primero. La mitosis solo no es de reproducción sexual, son células asexuales, por eso son 46 cromosomas. En la meiosis solo es reproducción sexual. Y acá se van a dar células diploides. De una célula haploide de 46 cromosomas, ¿cierto? Va a pasar a los 2 ciclos de división celular, o meiótica, mejor dicho, para transformarse en el caso de los espermatozoides, ¿cierto? 4 células funcionales haploides porque tienen 23 cromosomas, y en el caso de la ovogénesis de las mujeres, ¿cierto? Van a entregar 4 células, con la diferencia que una es funcional, ¿cierto? Porque es un óvulo. La fecundación entre el óvulo y el espermatozoide va a generar un individuo nuevo, como usted como yo, con una célula, dos células diploides, que volvemos al inicio. ¿Me expliqué bien? Sí, profe. Ya. Entonces, vuelvo a preguntar. ¿Qué fase se está dando acá? Meiosis. Meiosis, ¿cierto? Sí, profe. Ya. ¿Y acá arriba qué se da entonces? Mitosis. Mitosis. ¿Por qué razón es mitosis? Vamos, me demoré harto explicándolo. ¿Por qué es mitosis? Porque se origina la célula con 46 cromosomas. Porque se está generando células asexuales, porque parte de una célula de 46 y sigue entregando otra de 46. Así de claro, porque todavía son individuos, no es una reproducción sexual. Cuando es reproducción sexual, está acá, ¿cierto? Entonces, si es acá, explíqueme por qué razón sería meiosis acá. Tiene la mitad de los cromosomas y Exacto. se unen y forman con 43 cromosomas. Eso tienen que tener claro, no solo nombrar mitosis o meiosis, porque así, si lo tienen así de claro, pueden diferenciar al tiro. Si yo veo en una prueba y veo que dice 2N, entonces acá estoy en mitosis todo el rato,
porque siempre va a partir de una célula de 46 cromosomas, pero en el caso de la reproducción sexual, su producto final no es 46 cromosomas, sino que es la mitad. Así de clarito lo tiene que tener. Entonces la unión entre estos dos, ahí va a decirle, aquí yo estoy en una célula diploide porque ya hubo la fecundación y se están generando nuevos individuos, y cada individuo tiene 46 cromosomas. Usted y yo tenemos 46 cromosomas. Entonces toda esa reproducción es solo mitótica, pero para la reproducción sexual es meiótica o meiosis. ¿Bien? Sí, profe. Ya, espero que sí. ¿Qué estamos viendo acá? El testículo. ¿Estás segura? Que nos nombró así como con duda. Solo por eso lo pregunto. No, Sí, profe. no, profe, es que se Y explica son mal. la parte estructural, ¿cierto?, de un testículo. ¿Y cómo se llama? Gonada masculina. Ah, ¿No será la gonada masculina, profe, o estoy más? exacto, es una parte de la gónada masculina, porque recuerda que está formada por testículo y en este caso el pene también, ¿cierto? Y otras estructuras más, como los conductos aferentes, deferentes, ¿cierto? Ya se me olvidó la otra parte, que es cuando generalmente las personas de sobre los 40 años tienen cáncer a la La próstata. Exacto, la próstata estaría acá, ¿cierto? Eso se inflama y empieza a apretar estos conductos, por eso los varones siempre, mayormente, tienen alto porcentaje de desarrollar cáncer testicular, o bueno, en este caso la próstata, no testicular, porque sería acá. Empieza a apretar estos conductos y empieza en la salida de la orina a ser intermitente, como lluvia o como, no sé, a chorros cortados y no fluido, ¿ya? Por la inflamación empieza a apretar esta zona. Entonces, si ya sabemos dónde estamos ubicados, ¿cómo se llama este proceso para generar espermatozoides? Espermatogénesis. Eso Exacto, mismo. espermatogénesis. Entonces acá tenemos que identificar dónde ocurre la espermatogénesis. La espermatogénesis, entonces, ocurre en los testículos, ¿cierto? En las paredes de los microtúbulos seminales, que son esos que están acá. Estos son los microtúbulos seminíferos, que le llaman, pero están en las paredes alejadas de nuestro testículo, las paredes más, en las zonas periféricas, esa es la palabra que buscaba, las zonas periféricas del testículo. Van a estar los túbulos seminales, que son toda esa redondez que ve usted acá. ¿Los ve? De hecho, lo voy marcando Sí, profe. con el puntero. Entonces, la estructura, ¿cierto? Una de las capas se llama túnica albugínea. En la túnica albugínea hay una célula especial que le da sostén a todo esto, la célula Sartoris. No sé si la habrán escuchado ya con sus profesores, aquellos que ya han tenido clase. Si se fijan, se parece Sí, un poco profe. a las crestas mitocondriales, si lo vemos en una mitocondria. Recuerden que las crestas mitocondriales era algo muy parecido a esto, ¿cierto? Donde acá en el centro estaba la matriz y acá estaban las crestas mitocondriales que pasaba la cadena de electrones, ¿cierto? Pero acá estamos hablando de ese túbulo seminífero, ¿cierto? Donde acá empieza el proceso del inicio del espermatozoide. Entonces, el hipotálamo, si recuerdan la función del hipotálamo, genera una hormona liberadora de gonotrofina. Esa hormona de gonodotrofina va a estimular en esta zona, ¿cierto?, la producción de dos cosas. ¿Qué es lo que genera en el hombre en los testículos? Los espermios. Sí, pero hay algo más que los da mayor fuerza en generación, solo física estoy hablando, pero también hay mujeres que son más fuertes que el hombre, pero físicamente son más fuertes por alguna razón, una hormona en especial Por que se llama... la testosterona, profe. Correcto, ¿cierto? La hormona liberadora de gonotrofina va a estimular la LH o la secreción de testosterona y también va a estimular a los folículos estimulantes. Acá va a generar, ¿cierto?, ese tipo de hormona, folículo estimulante, donde van a estar las espermatogonias. Ese es el nombre de la primera fase del espermatozoide, espermatogonias, que se da en las paredes periféricas, ¿cierto?, de túbulos seminíferos, en la cual, una vez que van desarrollándose, ¿cierto?, de espermatogonia, ¿cierto?, donde se transforman después en espermatocitos primarios, ¿cierto?, porque todavía no se pueden llamar como tal como espermatozoides, para ingresar a la meiosis 1. Recién acá se va a empezar a dar la meiosis 1.
¿cierto? Como producto final van a ser espermatocitos primarios. Esos espermatocitos primarios, ¿cierto? Van a ser empujados a esto, a la red testicular, ¿cierto? Que son simplemente canales o tubos que van a ser unidos y llevados al epidídimo, ¿ya? Para seguir la maduración de nuestro espermio. Entonces, una vez que pasa la meiosis 1 y tenemos como resultado final los espermatocitos primarios, ingresan a la meiosis 2 generando espermatocitos secundarios. No es más que eso, ¿ya? El producto final de la meiosis 2, ¿qué es lo que va a hacer? Pregunta a todo el grupo. Espermátidas. Exacto, pero ¿cuántas espermátidas por cada ciclo? 4. 4 espermátidas. ¿Y eso yo le puedo llamar espermatozoide? Todavía no, No, profe, todavía falta una no. fase. No, Exacto. ¿Y qué fase falta para que se llamen como tal espermatozoide? la diferenciación. La diferenciación. Y esa diferenciación se llama espermiogénesis. ¿Ya? La espermiogénesis ocurre la diferenciación. Y yo recuerdo muy claramente la semana pasada que les dije dónde ocurría esa diferenciación de nuestra célula. O en este En caso, el aparato de Golgi. en el aparato de Golgi. Muy bien. Entonces, ahí va a diferenciar, ¿cierto? Formando qué cosa de nuestro espermatozoide, para que se llame como espermatozoide y no espermátidas, porque la espermátida todavía no tiene forma de espermatozoide, El flagelo. una parte, ¿cierto? Porque no es solo colita, ¿cierto? O La sea, cabeza, el claro, la cuello, cabeza, el empieza a cuello y el dar flagelo. toda la estructura de nuestro espermatozoide, ¿cierto? Una vez que pasa eso, el espermatozoide ingresa al cuerpo del epidídimo. Que me da risa esa palabra. Oye, a mí también. Que es muy chistoso. En el Es chistoso, epidídimo, me la aprendí al tiro cuando pasaron morfología. Epidídimo, andaba con el epidídimo a exacto, cada rato. en el epidídimo termina de darle funcionalidad o movilidad a nuestro espermatozoide, aquí como que los termina de activar, ¿ah? Entonces les pega unos par de cachamal y empiezan a moverse, ¿cierto? A unirse al conducto aferente, ¿cierto? Para subir después al conducto deferente y una vez pasando por la próstata se va a unir al conducto eyaculador y este a su vez se une a la uretra para ser expulsado, ¿cierto? Fuera de nuestro organismo, o en este caso fuera de las gónadas masculinas.